A continuación ofrezco la palabra al diputado señor Tomás Hirsch. Hasta por 9 minutos. Gracias, presidente. El tema de los niños y niñas vulnerados quizás sea uno de los temas donde más se hace manifiesta la hipocresía de nuestra sociedad. Por décadas se viene diciendo que los niños, niñas son el futuro de nuestro país. Y cada vez que alguna autoridad pronuncia dicha frase, lo ha hecho con un tonito de voz piadoso y una expresión facial propia de una laminita de primera comunión. Esta hipocresía viene desde los tiempos de la colonia y de los albores de la República. Cada vez más, diversos historiadores, como por ejemplo Gabriel Salazar, rescatan y documentan la dolorosa realidad de muchedumbres de niños abandonados que deambulaban por los campos y las calles de nuestro país, que dormían donde los pillaba la noche o que fijaban su hogar debajo de los puentes. Y resulta que esos niños abandonados eran la consecuencia de la violencia sexual de los colonizadores sobre los pueblos indígenas y posteriormente de las violaciones del hacendado sobre las hijas adolescentes de sus peones, haciendo uso del supuesto y macabro derecho para violarlas. Así es que, como hasta la mitad del siglo pasado, deambulan multitudes de niños abandonados, quienes para poder subsistir debían apandillarse. A esos niños se los denominó en su momento los huachos, palabra de origen quechua que significaba animal que se ha ido de su rebaño. Solo desde esa condición de origen es que podemos entender esta terrible asociación que se ha hecho de la niñez vulnerada con la delincuencia, la que hasta el día de hoy perdura. Casi 20 años después de que Chile ratificara la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Y si antes a los niños se los abandonaba en la calle o en el campo, ahora se los vienen encerrando en los hogares o en los centros del Sename, donde han sufrido las peores pesadillas que nos podemos imaginar. Las peores pesadillas. Es cierto que unos pocos centros han hecho bien su pega, pero son demasiados los abusos, demasiadas las crueldades y los crímenes que hemos conocido todos estos años, y peor aún, con instituciones lucrando desvergonzadamente a costa de la tragedia de nuestros niños y niñas. Este proyecto apunta en la dirección correcta, porque separa a los adolescentes infractores de la ley de los niños y niñas vulnerados en sus derechos, aun cuando, quiero decir, que si un adolescente se convierte en un infractor de ley, lo más probable es que también ha sido vulnerado en sus derechos. Por tanto, mientras no se protejan los derechos fundamentales desde el nacimiento y no se cumpla con el deber de prevención por parte del Estado, vamos a seguir teniendo niños, niñas y adolescentes que son víctimas y llamados victimarios. Todos son víctimas, todos son víctimas. En este contexto es donde el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y la adolescencia genera avances importantes en la protección de los niños, niñas y adolescentes vulnerados, pero también se queda corto en otros aspectos. Algunos ejemplos de los avances son los siguientes. En primer lugar, el reconocimiento del niño, niña y adolescente como sujeto de derecho y por tanto foco de la protección por parte del Estado en sus derechos fundamentales, ya sea lo reconocido en la Constitución como los convenios y tratados internacionales en esta materia. Segundo lugar, la obligación del servicio a supervigilar y fiscalizar a los organismos colaboradores y a las personas naturales acreditadas. De esta manera, el servicio va a jugar un rol activo y relevante al momento de la implementación de las líneas de acción y de los programas para la restitución y reparación de los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes que sean intervenidos. Yo creo que es importante mencionar el enfoque familiar y de contexto social que va a tener la intervención del servicio, ya que esa es una de las grandes deudas que ha tenido la política de infancia en nuestro país, que al no entender que la problemática de la niñez no pasa por situaciones aisladas, sino que son parte de un contexto mayor, en donde existe violencia constante, drogadicción, alcoholismo, explotación infantil y un muy largo etcétera. En tercer lugar, la creación de un consejo de expertos que asesora el servicio en materia de infancia. Aquí es importante resaltar que este consejo sea integrado por un experto en las ciencias sociales y uno en educación, y que nuevamente no tengamos un consejo lleno solamente de abogados o economistas.
En cuarto lugar, el proyecto también avanza en reconocer que el Estado tiene una labor primordial e intransferible sobre la infancia, que tiene responsabilidad sobre los programas que se diseñan para la protección y la restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que el principio de subsidiariedad no puede dejar de lado la responsabilidad del Estado sobre esta materia. Y en quinto lugar, importante el avance que se hace al diferenciar de manera clara y precisa a los organismos colaboradores de las personas naturales, creando un registro para cada una con la obligación del servicio a fiscalizarla adecuadamente. Pero desgraciadamente el nuevo servicio se va a quedar corto en otros temas. No es posible que el financiamiento aún siga con un criterio economicista, sistema voucher. Todos los organismos internacionales han repetido una y otra vez que se debe avanzar un sistema de financiamiento basal. Han dicho que genera una institucionalización perversa el sistema de subvenciones. Pero bueno, para este gobierno los niños son prioridad, parece que hasta que se vuelven un gasto muy grande. Pero lo más importante es que nos está avanzando de manera orgánica y ordenada con el sistema de infancia en Chile. Se lo hemos planteado al gobierno. Existen al menos 5 proyectos que versan sobre infancia y que no están conversando adecuadamente unos con otros. Se lo hemos dicho a la subsecretaria de la Niñez varias veces. El gobierno lo ha estado viendo de manera aislada. Y es un error que debemos denunciar. Es por eso que nosotros invitamos al gobierno a dar un paso más allá, a pensar en grande este sistema de la infancia. Queremos invitar al gobierno a avanzar en un código para la infancia, como ya lo sugirió la Defensoría de la Niñez y los magistrados de familia de Chile. Avancemos a un cuerpo legal orgánico y sistematizado que nos permita abordar el problema de la infancia vulnerada de una manera responsable y visionaria. Aquí tenemos una gran oportunidad como sociedad que ve realmente el futuro de nuestros niños, que se preocupa verdaderamente de ellos, que los protege con cuidado y con amor. Yo hago un llamado al gobierno a que busquemos que estos 5 proyectos dialoguen, que conversen de tal modo que tengamos un verdadero avance con este posible código para la infancia como ha sido sugerido. Tenemos que avanzar en definitiva, en que no haya ningún niño, niña o adolescente vulnerado en sus derechos, ni tampoco infractor de ley. Y para eso es necesario que nuestro país sea capaz de asegurarles, de garantizarles, y esa es una palabra que queremos insistir y que hemos repetido sistemáticamente, debe plantearse en términos de garantizar los derechos que le corresponden a los niños, garantizarle y asegurarle alimentación, salud y educación a todo niño por el simple hecho de nacer, independientemente de su cuna o de sus padres. Estamos en presencia de un proyecto que es un gran avance, pero tenemos todavía grandes desafíos, tenemos grandes tareas si es que queremos realmente defender y garantizar los derechos de todo niño, de toda niña y de todo adolescente en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación ofrezco la palabra al diputado don Marcelo